Muy buenas tardes, mi nombre es Jenny Paola Baraja Suárez, estudiante de Ingeniería Ambiental, cuarto semestre. A continuación voy a dar inicio a la sustentación del laboratorio de microbiología realizado en casa. Los objetivos de la práctica son lograr aprender y comprender la forma científica de describir la morfología de los microorganismos del reino fungi y monera al observar a simple vista o con lupa el crecimiento de estos hongos filamentosos o levaduras y bacterias sobre escenarios naturales como el recurso hídrico, el recurso suelo, el recurso flora, el recurso fauna y el recurso aire. Entender y observar los distintos tipos de crecimiento dependiendo el metabolismo celular por medio de la columna de Vinogradsky. Para el experimento número 1, que es la simulación de un medio de cultivo, entonces se crearon los medios de cultivo casero para proporcionarle el crecimiento de microorganismos. Entonces esta preparación se realizó mediante gelatina sin sabor y para hacer el medio de cultivo pues se prepara esta gelatina y se condensa para poder crear los medios de cultivo. Entonces luego de que se mezclan la gelatina y el agua caliente, se revuelven hasta que esté totalmente disuelto y se deja solidificar la mezcla para que nuestro medio de cultivo esté listo para la siembra. Posteriormente se distribuyeron en 3 recipientes como lo vemos en la fotografía. Para la muestra número 1 vamos a hacer el cultivo con una muestra de suelo. Entonces en el primer recipiente se colocó en su parte central 2 granos de suelo. Posteriormente se dejó en un ambiente fresco y seco durante 15 días. Se hizo una toma fotográfica a los 5 días donde se evidencia que ya existen pequeñas colonias de microorganismos. Ahí lo podemos ver en la foto. Al transcurrir los 15 días podemos observar las colonias de microorganismos cultivados, vemos cómo la muestra de suelo se ha degradado generando un olor desagradable. Asimismo observamos la formación de un hongo algodonoso. Adicionalmente, por ser una muestra de suelo podemos deducir la presencia de bacterias, las cuales no son visibles a simple vista y solo se pueden observar microscópicamente. Entonces ahí podemos ver cómo quedó nuestro cultivo después de 15 días. La muestra número 2 se hizo con agua residual. Entonces, en un segundo recipiente y con ayuda de un gotero, se agregó una gota de agua de un charco y con ayuda de un copito pues se realizó el arrastre de la gota sobre la superficie de la gelatina como lo indicaba la guía y que lo podemos ver en la imagen. Posteriormente se deja en un lugar fresco y seco y se observan los cambios y su crecimiento durante los 8 días. En este cultivo, al igual que en el anterior, pudimos observar la generación de colonias de microorganismos. Evidenciamos que un hongo sigue la ruta establecida en el medio de cultivo. Es un hongo de tipo algodonoso. También se evidencia la presencia de bacterias, pues se observan algunas pintas oscuras, lo que podemos deducir que son posibles bacterias. Algunas de estas bacterias podrían ser Cobacterium, Clostridium, Leptospira, sp y Yersinia. Esto solo se determinaría bajo la observación microscópica. Entonces acá vemos el registro fotográfico pasados los 8 días, cómo quedó nuestro cultivo. Bueno, para la tercera muestra, que fue con moho, bueno, acá hubo un error en el título, pero se realizó con moho, donde se tomó una fruta, en este caso fue una naranja, totalmente cubierta de moho. Entonces se tomó un trozo de esta naranja y se agregó en el recipiente, en el medio de cultivo, como lo indica la imagen o como lo indicaba la guía. Entonces se realizó la observación por 10 días, donde se evidencia la presencia de un hongo algodonoso que cubre gran parte del medio. Entonces ahí podemos ver en la fotografía que el hongo se proliferó por todo el medio de cultivo, generando un tipo de hongo algodonoso
y puso el medio de cultivo un poco oscuro, entonces también podemos deducir la presencia de bacterias. Entonces, después de realizar estas tres muestras, se puede observar que en las tres hubo crecimiento de hongos algodonosos donde sus esporas encontraron las condiciones adecuadas de humedad, temperatura, luz y nutrientes, entre las cuales germinaron y produjeron hifas, que son unas estructuras filamentosas que constituyen la unidad estructural fundamental del hongo que se cultivó. Estas hifas se ramificaron y formaron una masa algodonosa llamada micelio, que se extendió sobre el medio y que es lo que podemos observar. Ahora pasamos al experimento de la columna de Winogradsky. Entonces, para realizar la columna de Winogradsky se utilizó un recipiente donde en su fondo se agregó una mezcla de lodo recogido de una excavación donde contaba con agua estancada de varios días. Luego se agregó tiras de papel periódico con las hojas secas y nos cercioramos que quedara una capa compacta de lodo y sin burbujas. Se mezcló homogéneamente y se agregó una puntilla de acero. Esta capa cuenta con un espesor de 10 centímetros. Posteriormente y con mucho cuidado se agregó el agua de la charca hasta que quedó casi lleno el frasco, dejando un espacio de 4 centímetros aproximadamente de aire. Finalmente, con el papel vinipel se tapó el recipiente y se dispuso en un lugar que contara con buen ingreso de luz solar. Entonces acá podemos ver las indicaciones de la guía. Luego de 4 semanas se notaron grandes cambios, las cuales se pueden evidenciar en la imagen. Entonces la construcción de la columna se realiza en un recipiente plástico y se agrega papel periódico y hojas secas con el fin de proporcionar fuente de carbono y energía para la cadena trófica microbiana. Cuando la columna se expone a la luz, se desarrollan poblaciones de microorganismos fotosintéticos, los cuales son el objeto de la columna de Winogradsky. Pasadas las 4 semanas, podemos observar la incorporación de dióxido de carbono a compuestos orgánicos reducidos. En la parte inferior se observa de color negro intenso, se denota la presencia de microorganismos reductores de sulfato. La coloración es debida a la precipitación de sulfuro de metales pesados como el hierro y el manganeso. En la parte superior de la columna se desarrolla toda una variada comunidad microbiana caracterizada por cianobacterias y microalgas que determinaron la producción de oxígeno en su entorno más inmediato. Entonces ahí podemos ver el resultado final de nuestra columna de Winogradsky pasadas las 4 semanas. Ahora vamos a dar respuesta al cuestionario planteado, donde la pregunta número 1 es: ¿por qué se forman manchas negras en el lodo? Entonces, esto se debe a la aparición de bacterias reductoras de sulfato, el cual genera sulfuro de hidrógeno, los cuales hacen reacción con el hierro presente en el sedimento produciendo sulfuro de hierro que se precipita y da el color negro. ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? Es la segunda pregunta. Entonces, esto se debe a la presencia de bacterias diatomeas, las cuales constituyen el tipo más común de filoplancton. Asimismo, cianobacterias fotosintéticas tienen una característica muy particular y es que son las únicas que realizan una fotosíntesis muy similar a la que realizan las plantas. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? Entonces, esta es la tercera pregunta y su respuesta es que es la fase donde se forma el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de azufre, el cual se ubica en la parte inferior de la columna. ¿Cuál es la fase aerobia de la columna? Se encuentra en la parte más rica en oxígeno y más pobre en azufre, la cual se ubica en la parte superior de la columna, exactamente en el espacio de 4 centímetros de aire dejado. ¿Cuál es la fase de microaerófilas de la columna? Entonces es la parte en la que se unen ambos ingredientes, el oxígeno y el sulfuro de hidrógeno, y por ende se producen bacterias oxidadoras del azufre, es decir, se ubica en la parte media de la columna. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en dichos sistemas? Su respuesta es a que se debe a la descomposición de material orgánico ejercido por los microorganismos generados, el cual produce ácido sulfúrico y pues esto a su vez es el que provoca los fuertes olores. ¿Y qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? Entonces, pues mediante la columna de Winogradsky podemos identificar microorganismos que realizan descomposición de materia orgánica. Con un procedimiento similar se podría implementar proyectos como biodigestores,
para la producción de energía, el cual me parece un gran proyecto a implementar y que pues tiene que ver mucho con lo que se realizó en el experimento de la columna de Vinogradsky. Entonces, pues esta fue la sustentación del trabajo. Fue muy grato para mí poder realizar esta práctica en casa y poder observar la presencia de microorganismos en ingredientes que tenemos en la casa o en el suelo, y pues a su vez encontrar los usos que podemos darle en el caso de la columna a la descomposición de materia orgánica. Entonces espero haya sido de su agrado y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.